Continuamos aquí en Diálogo Abierto en la señal de Grupo Fórmula con Alonso Tamés desde Londres, Pepe Centeno, Felipe Gaitán, y a partir de ahora vamos a iniciar un análisis en los estados donde habrá elección a gobernador, en un principio en los que ya hay candidatos, todavía faltan algunos partidos por designar, partidos o coaliciones, hay que decirlo, faltan por designar a la totalidad de los candidatos a gobernador en estas 15 elecciones. Vamos a ir haciendo un análisis estado por estado, no solo desde la parte estadística y numérica, que eso es algo que Pepe Centeno domina y domina muy bien, sino también en las posibilidades y en los análisis de circunstancia política. A mí me queda claro que la elección madre en esta intermedia es la de diputados federales por lo que significa el control de la Cámara. Sin embargo, las más llamativas siempre son las de gobernador, porque además eso tiene otras implicaciones políticas y evidentemente en consecuencia de los tiempos también iremos analizando las candidaturas a las diputaciones federales. Pepe, ¿con qué estado empezamos? Si te parece bien, Guillermo, empecemos con Baja California Norte, en donde ya hay candidata de la coalición de Morena PT Partido Verde, que es Marina del Pilar Ávila, y también hay candidato del Movimiento Ciudadano, Alejandro Mungay Lagarda, pero todavía no hay candidatos del PAN, PRD, PRI, que van a formar una coalición. Ahí los aspirantes son Jorge Hank Ron, Jaime Martínez Veloz y Gina Cruz. Hice una revisión de los datos electorales, de los resultados de la última elección que tenemos en este estado, que es de presidentes municipales el año pasado, y en Baja California, sumando el Partido Verde, el PT y Morena, obtuvieron 327,000 votos. Y si sumamos los que obtuvieron PAN, PRI y PRD, son 323,000 votos. O sea, hay una diferencia de 4,000 votos en números cerrados. Eso es lo que tenemos hoy en este estado. ¿Cómo la ven? Bueno, a ver, por eso decía, es importante la parte numérica, sin duda, es una referencia, es una base, pero también está el aspecto político y como bien lo señalabas, en este caso todavía no hay candidato de la coalición o, en todo caso, podrían ir por separado PAN, PRI y PRD, porque si bien en las diputaciones federales ya casi van juntos en 180, no en todos los estados van a ir juntos. Está el caso de Campeche, está el caso de Nuevo León. Hasta donde yo sé, el virtual candidato del PRI es el señor Hank Ron. Por otro lado, Jaime Martínez, que de hecho ha estado aquí con nosotros en el programa como analista, sería la opción de la izquierda y ahí el fiel de la balanza lo tendrá que poner el PAN. Esa sería una primera lectura. Alonso, ¿tú qué opinas? Pues en esencia creo que va a ser una contienda interesante. Creo que el fenómeno de Jorge Hank, pues evidentemente tiene pues sus pros y sus contras. Sus pros son que es una figura pues, de peso evidentemente en el estado, sus contras pues es un personaje polémico, todos lo sabemos, pero bueno, yo creo que habrá que ver también la reacción ciudadana para con el gobierno de Jaime Bonilla, porque también 2 años son poco, 2 años y medio son poco, entonces vamos a ver también si va a utilizar la opción, la oportunidad de la elección para castigar a Morena en el estado, ¿no? Esa posibilidad siempre existe. Felipe, tu impresión. Sí, mira, Baja California, a final de cuentas, ha sido el gran laboratorio político en este país. Fue el primer gobernador de oposición que durante el salinato con Rufo Appel en los 90s. Y ahora lo que hemos visto en la última parte fue el experimento político de entender que no eran 2 años, sino eran 4 años más. Y entonces hubo toda una rebatinga. Recordarás que generó hasta una crisis política en la opinión pública. Entonces, Baja California sigue estando en el ojo, sobre todo ahora por lo que decía Alonso de Jorge Canrón, que ya había sido alcalde y que ha sido un personaje muy polémico. Pero muy querido en Tijuana, ¿eh? Muy querido en Tijuana, pero no negarás que será usado para decir que es el PRIAN y toda la parte de la vieja política mexiquense extendida en el norte del país. Entonces, van a jugar con eso y me imagino que Baja California volverá a ser otra vez un experimento político, sobre todo para los demás estados. Eso hay que verlo y sobre todo para la federal.
Pepe, antes de pasar al siguiente estado, concluye con el tema de Baja California. Aunque ninguna elección es igual a la previa, como no tenemos otra referencia, por eso es que puse los datos de una elección muy reciente, que es la anterior. Si sumáramos los votos de los partidos estaría empatada, pero yo creo que en el caso de Baja California difícilmente se la van a arrebatar a Morena. Primero porque su candidata que venía de ser presidenta municipal en Mexicali, en la capital, tiene muy buena imagen. Y aunque es muy bien apreciado Jorge Hank, en Tijuana, fuera de Tijuana no tiene buena imagen y entonces no creo que pudiera competirle. Pero bueno, pues ahí están los datos. Si lograran sumarse los votos del PAN, PRI y PRD de la última elección, se podría interesante en este 2021. Ese es el punto. Baja California la vamos a dejar en interesante, todavía. Exacto. Bueno, entonces, si quieres, vamos a Baja California Sur. Sí. Órale, pues, entonces, aquí en Baja California Sur ya está decidido quiénes son los candidatos. Por la coalición Morena, PT, Partido Verde, es Víctor Castro Cosío. Y la suma de esta coalición, si tomáramos como referencia la elección de 2018 de senadores, no de presidentes, porque evidentemente López Obrador genera una distorsión, tendrían 149,000 votos, y la coalición encabezada por Francisco Pelayo del PAN, PRD y PRI tendría 103,000 votos. Entonces hay ligera ventaja por el candidato de Morena, aunque las encuestas marcan que es al revés, que la ventaja la lleva en este momento el candidato del PAN, PRD, PRI. Alonso. Recordemos que el Estado pues ha sido un experimento también, en palabras de Felipe, del bipartidismo. Tenemos, pues evidentemente, obviamente, los gobernadores hegemónicos como Víctor Manuel Iseaga del PRI y Guillermo Mercado Romero, pero después vamos con Leonel Cota del PRD y Narciso Agúndez, y luego pasa al PAN, recordarán al gobernador Marcos Alberto Covarrubias y el actual gobernador Carlos Mendoza Davis. Entonces, realmente creo que como dice José, ninguna elección es parecida a la anterior. Digo, hay ciertas referencias, pero pues bueno, este creo que es un tablero también ya con cierto fogueo en cualquier tipo de inclinación ideológica que hay en el tablero mexicano, ¿no? Felipe. Yo creo que aquí tiene lógica lo que decía Pepe de que la coalición PRI-PAN-PRD va adelante, sobre todo porque es un estado eminentemente turístico y que le ha pegado muchísimo la pandemia. Y el mal manejo de la pandemia le ha pegado sobre todo al sector de trabajadores y a los sectores hoteleros, y eso la van a cobrar. Entonces, no me sorprende que sea la coalición PRI-PAN-PRD la que vaya adelante, aun cuando la elección pasada haya sido Morena. Precisamente con lo que decía Pepe, hay una distorsión de los datos por la presencia del presidente en aquella elección, pero hoy creo que van a cobrar factura este manejo de la pandemia en ese estado particularmente. ¿Tu conclusión, Pepe? En el caso de Baja California Sur, creo que, como dice Alonso, están acostumbrados a ser gobernados por cualquier color y cualquier cosa puede suceder. Es decir, es un votante switcher. Aunque, como bien dice Felipe, creo que los intereses económicos del Estado pueden alinearse para que haya un gobierno de centro-derecha, más bien alineado también a los intereses de los empresarios. Digamos que en estos dos primeros todavía no hemos hablado de que la maquinaria de Morena arrasa. ¿Cuál sería el tercero? El tercer estado, vamos a verlo, es Campeche. Nos cambiamos hacia el otro lado del país. Allá ya está definida la candidata de Morena, PT, Partido Verde, que es Laida Sansores, hija de un exgobernador, un priista. Y esta coalición, tomando como referencia la elección de 2018, habría obtenido 205,000 votos. Contra el que ya está definido como candidato del PRI, que es Cristian Castro Bello. Si sumáramos al PAN y al PRD en esta coalición, tendrían 193 votos. Pero al parecer no van a ir juntos, no, te lo garantizo, ahí no van. Sí, porque aquí dicen que el 8 de enero se va a registrar la alianza. A ver, esto ya lo comenté en algún programa anterior. Aquí hay un conflicto político muy interesante. El candidato del PRI es sobrino del exgobernador del estado y actual presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno. En el pacto que tenían PAN y PRI, el PAN cedía poner al candidato del PRI en Campeche siempre y cuando no fuera esta persona.
Y a cambio, el PRI iba con el candidato que el PAN propusiera en el estado de Nuevo León, en este caso el senador Víctor Fuentes. Esa alianza ya está rota en esos dos estados. Entonces, el PRI va solo, y no olvidemos que independientemente de los números que te refleja el pasado, hoy la competencia tiene que ver con personajes que incluso ya no están en Campeche, como Alejandro Moreno, que digamos que si tiene o no una posición negativa se va a reflejar en la candidatura de su sobrino, y no podemos dejar de lado el desprendimiento de Raúl Pozos del PRI para sumarse con Laida Sansores en Morena. Y aunque Raúl no va a ser el candidato a gobernador, quien estuvo siempre en las preferencias del pueblo campechano era Raúl Pozos, que en términos reales debió de haber sido él el candidato del PRI, y hoy estaríamos hablando de una victoria garantizada y segura del PRI. Entonces, lo que va a pasar en Campeche es muy interesante, porque además Eliseo Fernández, el actual alcalde de la capital, en vez de ir por la reelección por el PAN, renuncia y se va como candidato a la gobernatura por Movimiento Ciudadano. Entonces, ahí el ajedrez sí está muy complicado, movido. Yo ahí sí te diría que le veo un poco más de posibilidades a Morena, que a nivel de estructura en Campeche no la tiene. Pepe. Sí, y también he visto las encuestas y lleva ventaja en este momento Morena. Pero no hay que olvidar que ahí el PRI pues, tiene estructura y la conoce muy bien el presidente nacional, y estoy seguro de que va a jugar parte de su capital, lo que tenga, lo que le quede, lo va a echar ahí de resto. A ver, antes de ir al corte, un rápido comentario de Campeche, Alonso, y después Felipe, por favor. A mí me llamó la atención, Memo, que Renato Sales, exfuncionario de seguridad con Enrique Peña Nieto, se sumó a la campaña de Laida Sansores, bueno, a la precampaña para la gobernatura de Campeche. Va a ser ahí un arreglo interesante, pero pues bueno, evidentemente sabemos que el Estado es muy simbólico para el presidente nacional del PRI, ¿no? Entonces yo creo que harán todo lo posible por mantener tricolor el Estado. Lo veo complicado. Felipe. Obviamente ahí se juega parte del futuro, Alito. Pensemos o no, si resulta que puede vencer, entonces el PRI puede crecer en términos de su presencia política, pero también la eterna suspirante ha sido Laida Sansores, hija de un exgobernador que siempre la hija ha suspirado emular a su padre. Es la cuarta vez que compite, pero en esta ocasión lo que la hace diferente no es el apoyo del presidente López Obrador, es que ahora pareciera que el grupo político a castigar es el PRI, y que además los mejores hombres del PRI han renunciado para pasarse a Morena por esta cerrazón que hubo en el Comité Ejecutivo Nacional. Yo insisto, se va a poner muy, muy interesante. Vamos a un corte, no tardamos nada, y cuando volvamos continuamos con este análisis en otros estados.